Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha dado de vida. Todas las misericordias de Dios las podemos entender porque realmente hoy vemos que hemos amanecido vivos, ¿verdad? Y es por la misericordia de Dios. Hoy este día vamos a seguir con los estudios, hermanos, con las meditaciones. Esta meditación la vamos a llamar no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas con nuestra fuerza, pero la verdad es que a partir de que somos hijos de Dios, desde el momento en que dimos nuestras vidas a Cristo, pues tenemos que dejar que Él gobierne nuestras vidas y ya no va a ser por nuestra propia fuerza, sino con sus fuerzas. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Zacarías 4:6. Vamos a leer Zacarías 4:6 y la palabra de Dios dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es bien importante que todos nosotros, hermanos, lo entendamos, ¿verdad? O sea, si lo entendemos, pero a veces realmente solo leemos o vamos a la iglesia o recibimos el mensaje, pero no lo ponemos en práctica. Que las cosas ya no son realmente o no van a ser ya, digamos, por nuestra fuerza. ¿Cuántas cosas no queremos hacer nosotros solo porque las queremos hacer y decimos, no, yo la puedo hacer? No, no es así, hermano. Realmente esta meditación tiene que ayudarnos a poder entender de que hay que apartarnos para Él, nosotros mismos, e incluso nuestras acciones y actividades hay que apartarlas para Él, porque Él es el que guía nuestras vidas ahora. Ahora, podemos ver que es muy importante que las cosas no se hacen por la fuerza de nosotros. Ahora vemos que lo que en el libro de Zacarías nos enseña es que realmente tenemos que dejar nuestras fuerzas para poder ahora obtener y trabajar o hacer las cosas de acuerdo al poder de Dios. Esto es para nosotros, el poder es un poder santo. Es donde la presencia de Dios se mueve, hermanos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Esto hará la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué hará la diferencia en nuestras vidas? Porque vamos a dejar de ser fuerzas, porque vamos a dejar de pedir ayuda. Y si pedimos ayuda y no nos pueden ayudar, pero sabemos que si le pedimos ayuda a Dios, Él nos ayuda siempre, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Romanos 12:1. Y la palabra de Dios dice así, hermano, Romanos 12:1. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea, esta palabra, estos versículos lo hemos leído, como creyentes lo hemos leído un montón de veces. Pero no hemos podido realmente sentarnos y pensar qué es lo que nos quiere decir específicamente a nosotros, en lo personal. Ahora bien, tenemos que ver, hermanos, cuál es el mensaje que nos sirve a nosotros para apartarnos del mundo. Y este versículo del capítulo 12 de Romanos es bien claro y nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, vea, por las misericordias de Dios. Pablo está hablando a los romanos. ¿Con qué amor? ¿Con qué podemos ver con qué cariño le estaba diciendo a ellos? Lo estaba tratando de tomar la atención para que sus vidas puedan cambiar. Entonces dice misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ahí en esas frases ahí podemos ver realmente que tiene que haber un cambio en nosotros, en sacrificios vivos agradables al Señor. Recordemos que ya no es con nuestra fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor cuando leímos en Zacarías 6. Ahora bien, depende de nosotros realmente si queremos nosotros seguir haciendo lo que creemos nosotros que es correcto. Pero de todas maneras,
¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones que hemos creído que las cosas van a ser mejor como nosotros las pensamos y realmente no es así, o como las hacemos, pero no es así? Entonces, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué vuestro culto racional? Porque ya ahora, hermanos, realmente hay un entendimiento en nosotros de que realmente ya no podemos hacer las cosas a nuestra forma o en nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso estamos un poquito claros en eso. Desde el momento en que dejamos que Dios obre, las cosas son más fáciles para nosotros. Eso no quiere decir que no van a venir pruebas, ¿verdad? En nuestras vidas, porque las pruebas es parte de nuestra preparación, hermano, en este caminar. Pero veamos esto, que ya no es por nuestra fuerza, sino que con mi espíritu, dice el Señor. Y ya vimos lo que dice Romanos 12:1. Entonces, hay que apartarnos para Dios y hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? A través de su palabra. Ahora, vemos, hermano, que aquí todas las cosas pueden cambiar para nuestro bien, ¿verdad? Porque es muy necesario cambiar nuestras cosas, nuestra vida, que impida recibir su poder. Cuando tenemos que cambiar las cosas, hermanos, en nuestras vidas que impidan el poder de Dios se manifieste en nosotros, ¿verdad? Entonces, y Dios mismo, hermano, o la palabra de Dios en sí nos dice cómo hacerlo. Pero a veces no hemos podido llegar al entendimiento y creemos nosotros que las cosas van a ser mejores como nosotros las pensamos. Ahora, no podemos seguir siendo las mismas personas de siempre. Tiene que haber algo nuevo ya en nosotros, ¿verdad? Haber dejado la mala forma de vivir, haber dejado las inmundicias, los malos pensamientos, las cosas feas que pudieron haber en aquel tiempo en nuestras vidas. Pero ahora la palabra de Dios dice que somos nueva criatura, pero a través de este cambio que realmente podemos ver, que no es con nuestras fuerzas, sino con mi espíritu, dice el Señor. Vamos a ir a Hechos, hermanos, 1:8. Hechos 1:8. La palabra de Dios, hermanos, siempre está atenta a decirnos realmente cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que comportarnos. La palabra del Señor dice así, Hechos 1:8. Recordemos que no es por nuestra fuerza, es lo que estamos hablando ahorita. Pero recibiréis poder, dice, vea, si hacemos las cosas que vimos anteriormente, ¿verdad? En Romanos 12:1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el poder de Dios se va a manifestar a nosotros cuando realmente ya hemos dejado de ser nosotros mismos y nos hemos dado realmente para que Dios obre en nuestras vidas. Ahora este tiempo, hermanos, es muy importante que nosotros lo veamos de esa forma y que vivamos de esa forma. Ahora bien, yo pienso que nadie de nosotros quisiera estar sufriendo todo el tiempo y pasar por las mismas cosas que pasamos antes. Si hoy tenemos realmente el ejemplo o la palabra de Dios en nosotros, o si hemos visto ejemplos en otros lados, que esos ejemplos nos ayuden a cambiar y a decir, realmente yo me tengo que ver a Dios en todas las cosas, porque los cambios te dan, pero si nosotros realmente nos apartamos del mundo, como Romanos 12:1 nos enseña. Ahora, dice, tiene que haber unidad y no desacuerdo. A veces nosotros, cuando hablamos de unidad, podemos ver realmente la unidad en la iglesia es muy importante. La unidad en nuestra familia es muy importante. Pero Dios o el Espíritu Santo no puede venir a nosotros, o el poder de Dios no puede llegar a nosotros si realmente no hay unidad en nuestras vidas. No hay unidad en la casa, en la familia, no llega el Espíritu Santo, no viene, o el poder de Dios no se manifiesta. No hay unidad en la iglesia tampoco. Entonces, ahora tenemos que caminar de acuerdo a como Dios nos enseña en su palabra, de que es importante tener la unidad en el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que a todos aquellos que creen en Él, dice, ¿verdad? Entonces fueron
hechos sus hijos. Entonces ahora todos nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Ahora, podemos ver estas cosas así a simple vista que cuesta demasiado o que no cuesta, pero la verdad es que nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos manda para que vivamos mejor todavía y tener una comunión, una relación con el Señor siempre, ¿verdad? Así que vamos a ir también a Hechos 2.1. La palabra de Dios nos dice así, Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Ahora, no puede haber, digamos, no podemos realmente hacer cosas, hermanos, espirituales cuando no hay unidad o hay malos pensamientos en nosotros. En lo espiritual, hermanos, tenemos que llevar fruto, ¿verdad? En la forma normal como somos nosotros también tenemos que llevar fruto. Pero la verdad que los frutos no se van a manifestar, hermano, si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice, y por su fruto los conoceréis. Ahora, hoy veamos, hermanos, qué fruto realmente usted está dando. Hoy veamos que si las cosas ahora, hermano, las hacemos a nuestras fuerzas o cambiamos la forma de hacerlas y comenzamos a orar, a orarle al Señor, a tener una comunión con Dios para que las cosas sean dadas, ¿verdad? Para que las cosas sean hechas. Las cosas espirituales, hermanos, solamente Dios nos puede ayudar. Pero las cosas del mundo, nuestra fuerza realmente no van a ser, digamos, suficiente para hacer cosas espirituales. Hoy tenemos que meditar y ver en estos versículos, hermanos, que es importante para nosotros, que no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, es el deber de cada uno de nosotros, hermanos, el ver cómo podemos vivir mejor, cómo podemos estar mejor con Dios a través de la palabra. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos meditando en esto, hermano, en esta palabra, ¿verdad? Que no es por nuestras fuerzas. Que Dios les bendiga.